I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on, a la 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 long, a la 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 long, 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 long. Hey. Standing up. ¿Cuáles son los pasos para recabar información? Los pasos que yo ocupo para recabar la información pueden ser leer, entender y comprender la lectura de un determinado tema. Yo pienso que leer muy bien el texto, comprenderlo y compararlo con otras personas. Para poder recabar una buena información, primeramente debemos de recepcionar primero si es pregunta, ¿sí? Entenderla y poder responder a la información que se desea. ¿Qué entiendes por análisis de la información? Yo entiendo como análisis de la información poder comprender y poder explicar abiertamente cada tema que se te pida o el que tú hayas elegido. Lo primero que es elegir el tema y buscar en diversas fuentes. Ok, al recibir o al recepcionar una información, primero tenemos que analizar para poder responder al interrogante. ¿Cuáles son las fuentes que utilizas para recabar información? Libros, revistas, periódicos, internet y muchas otras fuentes que hay hoy en día. La principal que pienso no solo yo, sino la mayoría de las personas, es el internet. Muy poco en libros y a veces también a los maestros les pregunto sobre un tema. Primeramente, al recibir esta información, analizarla, seguidamente poder consultar ya sea libros o fuentes de internet para que sea lo más verídico es la respuesta. ¿Cuáles son los pasos para recabar información? Bueno, primordialmente viene siendo leer, comprender, evaluar la información seleccionada que ya, o sea, del tema que ya nosotros escogimos. El segundo paso sería poder ir comprender la información más que nada para que a esto sea más fácil para hacer su opinión o su conclusión. Y el tercer paso sería ir descartando las fuentes que en verdad sientas que no son necesarias, porque como sabemos hay fuentes donde a veces hay información que no tiene nada que ver con lo que estás buscando y pues como dice ahí viene en internet pues te vas a tener. Entonces es ir descartando las fuentes que no te hacen falta. ¿Qué entiendes por análisis de la información? Capacidad de descomponer la información en varias partes. Depende, igual si la información es mucha, tienes que dividirla en partes iguales y sacar lo primordial y lo que no necesites dejarlo a un lado y trabajar solo con la parte que tú necesitas, o sea, con lo más esencial del tema. ¿Cuáles son las fuentes que utilizas para recabar información? Más que nada existen varios tipos de fuentes que son libros, internet, enciclopedias, entre otras. Pero mayormente en la actualidad se están utilizando mucho lo que es la red del internet para buscar buena información y ahorita el libro casi no se utiliza constantemente, pero es una buena forma de buscar información porque la información viene más breve, más que nada y mejor, se entiende mucho mejor. Conclusión. Como conclusión de este tema del análisis de la información, tenemos que es un tema muy considerado, solamente que no todas las personas le dan el uso y la utilidad que debe de ser. Muchas personas extraen datos de diversas fuentes, mas no se toman la tarea de leer y analizar para obtener buenos resultados. Solamente expresan los datos tal y cual como los extraen. Como vimos en las otras opiniones, las personas como fuente principal tienen el internet. Extraen los datos de una sola fuente y no se toman la tarea de averiguar en otras y de comparar entre ellas mismas. Entonces lo ideal sería que se tomen la tarea de investigar
distancia, no estamos solos. Luchamos siempre de pie por el batallón.